Buen día. El día de hoy voy a explicar la programación de 8 secuencias en un mismo código y en una misma simulación con el PIC 18F4550. ¿Listo? Entonces, en el video anterior miramos cómo programar una secuencia usando pues el puerto RD0. ¿Listo? Entonces el día de hoy voy a utilizar los puertos RD0 y los puertos RB. Listo, como podemos ver está nuestro microcontrolador respectivamente conectado a tierra, entonces PIC 18F4550 y conectado a tierra y a voltaje. Perfecto, listo. Entonces este sería nuestro circuito de Master Clear, que va a ser el reset del microcontrolador. Como podemos ver está negado, y lo cual quiere decir que pues tiene que estar conectado a VCC para que esté activo. Luego de esto nuestro cristal de 4 MHz, como podemos ver acá, nuestra configuración del microcontrolador sería de 4 MHz. Listo, y ese sería nuestro circuito. Eso corresponde a cada uno de los microcontroladores de manera diferente. Entonces vamos a usar los 8 LEDs, 8 resistencias, pues como dije anteriormente, los puertos RB0 al RB7 y del RD0 hasta el RD7. Listo, entonces como puedes ver, cada puerto corresponde a un LED, es decir, el RD0 al D1, el RD7 al LED 8. Y listo, entonces a continuación les mostraré el circuito para los puertos de entrada, que van a ser RB0 al RB7. Entonces va a ser igual, o bueno, parecido al Master Clear, pero va a ser al contrario, es decir, como vemos la resistencia está conectada a VCC, en este caso la conectaremos a tierra y el botón será conectado, como estaba conectado a tierra, será conectado ahora a VCC, ¿listo? Y pues el botón será conectado, o sea, va a ser, sí, como por la activación de cada secuencia, por decirlo así. Entonces, como vemos, yo lo hice con levels, pues para que quedara un poco más sencillo, más fácil o sea, más organizado a la hora de simular. ¿Listo? Entonces vemos que VCC pasa al botón y del botón llega una conexión en T con la resistencia y con el RB correspondiente. Entonces vamos a usar el CSS compiler para usar nuestra programación. Empezaremos con nuestras directivas de programa, las que pues usaremos siempre, que será el include, que será la librería en nuestro PIC 18F4550.h. Luego de eso utilizaremos el retardo, el delay, que va a ser el clock, como vemos acá, retardo de 4 MHz, ¿listo? Entonces 4 MHz pues sería megas, sería 4 millones de hertz. En este caso no es necesario colocar los hertz. Listo, utilizaremos también el use, la directiva use para demostrar pues los puertos que usaremos y que se van a configurar. Entonces aquí me faltó un puerto que será el puerto, entonces no era el use, entonces el puerto B. Listo, fast/io puerto B. Perfecto. Entonces como vemos acá está uno configurado como puerto de salida y el otro como puerto de entrada. Acá me equivoqué, acá es de entrada. Listo. Y este será el puerto B. Entrada. Listo. Entonces, como podemos ver, aquí utilizaremos pues las variables. La variable será de tipo entero, lo cual quiere decir que será una variable de 8 bits, listo, de 8 bits de nombre X. El nombre pues no importa, lo pueden poner de cualquier manera, es de que siempre utilicen el mismo nombre para esa variable. Y es inicializada, lo cual quiere decir que está en 0, listo. Entonces será variable de lectura del puerto B. Variable de lectura del puerto B, port B, y X es igual a 0. Listo, es decir, igual tiene esta variable tiene un igual, ¿no? Lo cual quiere decir que será asignada. Es decir, más adelante explicaré esto. Listo, entonces continuamos con las funciones, que será función principal, que va a ser la void main. Entonces, función vacía, va a ser una función vacía.
Entonces vamos a proceder a configurar nuestros puertos. Como podemos ver, está el set D. Entonces configurar el puerto D como salida. Entonces están todos en 0, es decir, salida. Y el puerto B configurar para puerto de entrada. Es decir, tiene que llegarle el voltaje correspondiente. Luego de esto utilizaremos una función nueva que será la while, que va a crear un bucle. Entonces, como podemos, tiene que decir true, que a veces no es necesario, pero pues en este caso lo voy a usar, que es verdadero, para que la tome como una función. Listo. Después de esto vamos a mirar que en X nos aparece el texto de variable, que es la variable que ya habíamos nombrado. Entonces, X es igual. Ahora sí, como hay un igual, es asignación, es decir, a X se le está asignando la entrada de B. Si fueran dos iguales, como ponemos acá abajo, sería X es igual a 0. Esa sí sería igualdad, ¿listo? Entonces, una es asignación y dos es igualdad. Perfecto, entonces ahí estábamos asignando el valor del puerto B a la variable X. Acá vamos con la condicional if, que es la condicional si. Como por ejemplo, si pasa esto, si pasa lo otro. Entonces, en este caso vamos a utilizar el if como variable condición si. Y entre paréntesis irá nuestra condición, que será que X sea igual a 0. Entonces, ahí básicamente lo que dice es si X es igual a 0, entonces, y va a pasar lo que pongamos nosotros después de los corchetes. Entonces, por ejemplo, en este caso yo puse output-d, entonces la salida del puerto D estará en 0, todas en 0, es decir, el pin D, todo apagado, si la entrada del puerto B está en 0. Es decir, si la variable está en 0, no le está llegando entrada de nada, el puerto D será 0 también. Perfecto, entonces una vez tengamos esto, vemos que en el microcontrolador pues tenemos los dos puertos, está el puerto D y el puerto B. Listo, acá dice RB0, esos son los puertos B y RB y RD0, listo. Entonces acá RD0. Perfecto. Entonces ese 0 que se va a convertir, que se va a convertir en la variable, ese lo da el puerto, lo da los botones que ya habíamos programado en nuestra secuencia. Listo, entonces más adelante les explicaré. A continuación utilizaremos la función else if, que va a ser una función de si no, sí. Es decir, una función de que si no se cumple la función anterior, pero si se cumple la nueva función, entonces va a ser lo que yo ponga en corchetes. Por ejemplo, en este caso, tenemos el si no se cumple el if anterior, que era si X no es igual a 0, entonces si X es igual a 1, se va a hacer la siguiente función que yo ponga. En este caso yo puse la función while, listo, que sería otro bucle. Entonces ahí tendríamos otra secuencia más que podemos programar en cualquier caso. Perfecto, acá lo dejo comentariado. Pues este comentariado realmente pues lo voy a terminar borrando porque porque la verdad me hace mucho, me ocupa mucho espacio en el código. Pues prefiero que sean un poco más, ¿cómo decirlo? Más concretas y más cortas. Entonces vamos a borrar esta variable, este comentario, perdón. Listo. Entonces, como vemos, acá está el bucle y la secuencia que yo quise. Entonces, por ejemplo, entonces en este caso, bueno, si X es igual a 1, es decir, si entra un 1 por RB0, se va a cumplir la siguiente función. Entonces ya les voy a explicar un poco más lo de los binarios, porque cada pulso que entre por cada puerto de B va a ser un número diferente. Es decir, si entra un 1 por RB0 y el resto está en 0, será un 1 lógico. Si entra un 1 por RB1, será un 2, ¿listo? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestra secuencia que va a ser salida del puerto D, todos encendidos, salida del puerto D, 2 primeros encendidos, 4 apagados y 2 más encendidos.
y así sucesivamente. Hasta pues yo en este caso hice 8, no sé cómo decirlo, 8, sí, 8 partes de esa secuencia. Luego de esto, pues colocaré otra vez la misma instrucción, el else if, que va a ser el signo sí, ¿listo? En este caso es igual a 2, lo cual en binario sería un 0, 0, 0, o sea, son 6 ceros, un 1 y un 0, lo cual quiere decir que esa función estaría en un 2 en decimal. Listo, una vez esto, pues esto es importante saber para los demás pulsadores que vamos a ver a continuación. Entonces, el 2 se proyecta cuando RB1 está en 1 y los demás están en 0. Listo, una vez esto, vamos a continuar con otra función que va a ser, esta vez va a ser 4. Listo, x es igual a 4. ¿Por qué? Porque va a ser 5 ceros, un 1 y 2 ceros más. Es decir, que el pulsador 3, el pulsador RB2, mejor dicho, va a estar activo, y si se activa ese los demás estarán inactivos, lo cual en decimal esa cantidad de ceros y unos será un 4 y continuaremos así hasta llegar hasta el 128. Listo, como podemos ver viene del 0, luego pasa al 1 y luego va duplicándose el valor, entonces pasa a 2, luego a 4, luego pasará a 8, luego pasará a 16, a 32 y así hasta llegar al 128. Listo, ese llegará al 128. Una vez estamos en el 128, pues ya será nuestro último pulsador. Entonces 128 equivale a 7 ceros y el último dígito será un 1, que será nuestro octavo pulsador. Más no se puede porque el puerto pues RB tendrá solo 8 entradas, ¿listo? Perfecto, una vez tengamos todo esto listo, ya serán secuencias pues de cada uno. Vamos a compilar y vamos a mirar si no nos salen errores. Listo, como podemos ver, no nos salió ningún error, ninguna advertencia y dice que la compilación quedó exitosa. Cerramos, entonces yo la nombré como prueba 3. Pues vamos a la simulación, vamos al microcontrolador donde dice programa file, seleccionamos nuestro programa, que yo en mi caso era prueba 3. Continuamos. Y listo, ¿vale? Entonces, una vez yo agregué este programa acá Proteus, no tengo que volverlo a hacer en caso de yo hacerle una actualización. Es decir, por ejemplo, el programa le cambio, le agrego un comentario. Entonces le voy a agregar un comentario acá, que va a ser la cantidad de ceros y unos. A ver, por ejemplo, no. Sí, exacto, entonces un 1 y 7 ceros. Y lo voy a compilar otra vez. Entonces, como ustedes pueden ver, al momento de compilarse, mire, como pueden ver, es como si como si hubiera sido un nuevo código, es decir, a pesar de que es un comentario, es como si fuera un nuevo código, ¿listo? Entonces, una vez esto, no tengo que volver a abrirlo en el microcontrolador, sino que el Proteus lo actualiza automáticamente, por decirlo así. Listo, ahora vamos a probar nuestro programa. Entonces, como podemos ver, de momento no nos mostró ningún error. Entonces, probamos con la primera secuencia. Entonces, secuencia 1. Secuencia 2. Bueno, antes de pasar de una secuencia a otra, tenemos que oprimir el master clear, ¿no? El reset, para que dé paso a la siguiente secuencia. Entonces, secuencia 2, secuencia 3. Como podemos ver en esta parte izquierda serán las entradas y en la parte derecha las salidas, ¿vale? Entonces, en las entradas estarán los botones, los pulsadores. Y pues aquí probaremos las siguientes secuencias con las salidas. Entonces, cada secuencia es diferente, como pueden ver. Listo, vamos por la secuencia 3. Vamos por la secuencia 4. La secuencia 5. Vamos por la secuencia 6. Listo, el reset. Secuencia 7. Y así hasta llegar a la 8, ¿listo? Pues como podemos ver, cada secuencia es diferente. Eso depende del programa que le hayamos puesto anteriormente en el compilador, ¿listo? Entonces,
secuencia 8, última secuencia. Listo, entonces. Bueno, espero que les haya gustado y hayan entendido muy bien el proceso de agregar las 8 secuencias a nuestro microcontrolador. Entonces, muchas gracias y si tienen alguna duda, estaré atento en la sección de comentarios.